since 1995. Esta es la quinta ciudad más grande de España y además es uno de los motores industriales y económicos del país. Aunque no es tan turística como otras ciudades, tiene muchas cosas para descubrir. Incluso muchos de sus monumentos son patrimonio cultural de la humanidad. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje desde Zaragoza. Growing up, same street, you, me, my ride or die. All the years it would grow us apart, yeah. Moved away, but you're still in my heart, yeah. Call you up, how you been? Can we play a rewind? Muy buenos días, mi chamo, ya estoy en el tren que me va a llevar a conocer una de las provincias que siempre he querido ir a ver aquí en España. Vamos a ir a conocer la provincia de Zaragoza. La ciudad de Zaragoza se encuentra justo a medio camino entre Barcelona y Madrid, así que tiene muy buenas conexiones con ambas ciudades y se puede llegar en apenas poco más de una hora desde cualquiera de estas en trenes de alta velocidad. Bueno, mis chamos, y ahora sí llegué a Zaragoza, así que voy a ir caminando hasta el hotel, que es más o menos 30 minutos caminando, y de ahí les voy a empezar a mostrar esta preciosa ciudad. Crying on me, saying how they make you feel so small. When the rain couldn't get any clearer, I'm the one holding up all your mirrors, baby. Hurry up, back to me, why'd you ever move on, yeah. Bueno, mi chamo, llevo como una hora caminando al hotel, la verdad es bastante más cerca que eso, pero me he parado a hacer unas tomas bien bonitas de camino y me encontré con la iglesia de San Pablo, que es una iglesia de estilo mudéjar aragonés, que es patrimonio de la humanidad desde el año 2001. No me dejaron entrar para verla por dentro, pero por fuera vale mucho la pena verla porque la torre es preciosa. You're making me confused. I'm the one that you should choose. I've been waiting on. La preciosa iglesia de San Pablo fue construida en el siglo XIII y es una de las mejores muestras del gótico mudéjar aragonés. Forma parte del patrimonio de la humanidad desde el año 2001. Su preciosa torre octogonal fue la bienvenida perfecta a la ciudad. Mira, mis chamos, esta es la habitación en la que me estoy quedando acá en Zaragoza. El hotel se llama NH Hotel Ciudad de Zaragoza, está a muy buen precio y está prácticamente al lado de la Basílica del Pilar. Está todo muy bonito. Por acá tenemos el baño. Oh, está todo impecable. Me gusta un montón. Miren, mi chamo, estos son los restos de las antiguas murallas romanas de acá de Zaragoza y detrás se encuentra la iglesia de San Juan Bautista. Esta iglesia que tengo atrás es muy conocida acá en Zaragoza y viendo la torre seguramente se dan cuenta de por qué es tan conocida. There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well. Miren, mis chamos, este sitio en el que me encuentro ahorita es la Plaza del Pilar, que es el centro neurálgico de acá de Zaragoza. Y lo que tenemos aquí detrás es su monumento más conocido, que es la Catedral Basílica del Pilar. Está increíble y vamos a ver si lo podemos conocer ahora. Muchos consideran que esta es la iglesia de culto mariano más antigua del mundo, ya que la tradición cuenta que justo en este lugar la Virgen María se le apareció al apóstol Santiago en el año 40 después de Cristo, pidiéndole que le construyera una capilla o un sitio de adoración en el lugar donde ella aparecía. El pilar que se dice en el que ella le apareció en carne propia al apóstol Santiago es el que se encuentra hoy dentro y es el que es muy venerado hoy en día, y por eso se llama la Virgen del Pilar. A pesar de la preciosa historia, las primeras referencias a esta iglesia datan del siglo IX.
Hubo varios templos, uno románico, otro gótico mudéjar, antes de la construcción del actual. Se puede subir por un elevador a una de las torres y tener vistas espectaculares de la ciudad, pero cuando fui no estaba disponible. All I know, what I need, and that ain't changing. Obviamente esta gigantesca iglesia no es la original, sino que aproximadamente en el siglo XVII se construyó el templo que vemos hoy en día, que es el templo barroco más grande de toda España. Down beside you, I would. El interior de la iglesia es de estilo barroco y es inmenso, tanto que es difícil admirar todas las maravillas que conserva. Preciosos frescos decoran los techos y capillas laterales, incluidos algunos de Goya. También se encuentran dos bombas que cayeron en la iglesia durante la Guerra Civil y que no explotaron, que algunos consideran un milagro. El retablo mayor es de estilo gótico de alabastro e impresiona al visitante. Lo más espectacular es la Santa Capilla, con un increíble baldaquino que resguarda la imagen de la Virgen del Pilar, de apenas 30 centímetros de altura. Bueno, mis chamos, y vamos a iniciar esta visita a Zaragoza conociendo lo que son los orígenes de la ciudad, porque esta ciudad fue fundada por los romanos en el siglo I después de Cristo. Aquí se encuentran las ruinas del foro de César Augusta, que era el nombre que tenía la ciudad en el periodo romano. El nombre romano de Zaragoza durante el periodo romano era César Augusta y el centro vital de la ciudad era el foro, que hoy yace bajo la catedral de la ciudad. Las ruinas del foro dan una idea de cómo era la vida en la Zaragoza romana y muestran mosaicos y artefactos encontrados en excavaciones cercanas. También las tuberías de antaño son un verdadero imperdible de Zaragoza. Y bueno, mis chamos, ahora sí vamos a buscar dónde comer porque estoy muerto de hambre. Vamos a ver. Bueno, mis chamos, tuve que caminar un poquito porque hay muchos restaurantes que todavía están cerrados, no han reabierto después de la tercera ola de la pandemia. Y vine a un restaurante que me recomendó Google Maps, que es Café de Martino, y voy a pedir un menú que siempre es una opción más económica acá en España. Y vale, me pedí borrajas con patatas y muslos de pollo a la provenzal y vamos a probar a ver qué tal está esto. Hola otra vez, muchachos, ahorita voy de camino a conocer uno de los monumentos más importantes de acá de Zaragoza, que es el Palacio de la Aljafería. Voy rapidito porque me desperté un poco tarde y tengo hora reservada para las 5:15 y ya son las 5, así que vamos a ver si me da tiempo de llegar a tiempo. Bueno, mis chamos, sí lo logré, llegué justo a las 5:15 y vamos ahora sí a conocer el precioso Palacio de la Aljafería. Wow, mis chamos, apenas entras al Palacio de la Aljafería te encuentras con este espectacular patio que es el patio de Santa Isabel, donde aún se conservan algunos restos de lo que era la arquitectura mudéjar de acá del palacio. Aquí se encuentra también la Maxura, que era la mezquita que utilizaban los reyes de acá de Zaragoza cuando era un reino taipa para las oraciones. Es muy interesante porque este palacio data es del periodo taipa, es decir, es un palacio árabe y es considerada la tercera obra más importante de la arquitectura árabe acá en España, solamente superada por supuesto por la mezquita de Córdoba y por la Alhambra en Granada. El Palacio de la Aljafería fue mandado a construir por el rey Al-Muqtadir en el siglo XI para ser la residencia de los reyes udíes en Zaragoza. En ese entonces la ciudad se llamaba Zaracusta y el nombre del palacio era Quas al-Surur, el Palacio de la Alegría.
es Patrimonio de la Humanidad desde el año 1986. Mira, mi chamo, un dato curioso que me dio uno de los guías de acá del palacio es que las escaleras para subir al Salón del Trono eran empinadísimas y con unos escalones muy altos para que la gente cuando llegara al trono no tuviese muchos ánimos de discutir, igual también se arrodillaran ante el rey. La verdad que está bien interesante porque la escalera nueva igual me dejó sin ganas de pelear. Miren esta belleza, mis chamos, este es el Salón del Trono de los Reyes Católicos. Miren lo espectacular de estos techos que tenemos aquí. Estoy muy feliz de haber venido. Después de la toma de Zaragoza en 1118, el Palacio de la Aljafería pasa a ser el Palacio de los Reyes de Aragón. Durante años se realizaron ampliaciones en el palacio que trajeron espectaculares espacios, especialmente el Palacio de los Reyes Católicos del siglo XV, que construyeron un espectacular salón del trono y una escalera doble impresionante. La entrada al palacio es gratuita y es una de las mejores cosas que ver en Zaragoza. Todavía el palacio se sigue utilizando y es la sede de las Cortes de Aragón, que es más o menos como el poder legislativo de acá, de la Comunidad Autónoma de Aragón. Vale muchísimo la pena la visita, quedé enamorado del palacio. Se puede permanecer máximo de 60 minutos y la verdad es suficiente para recorrerlo porque a pesar de todo no es tan grande, ¿ok? Y nada, vamos ahora a recorrer un poquito los jardines y voy a mostrarles el atardecer. Bueno, cambio de planes porque como estoy en invierno los jardines no están muy bonitos, así que vamos a ir directo a mostrarles el atardecer desde la Basílica del Pilar. Para ver el atardecer voy a llegar a Puente de Piedra, que es el puente más famoso de acá de Zaragoza. Fue iniciado su construcción en 1401 y se tardaron 40 años en construirlo, pero todavía está aquí, perfecto para cruzarlo. Es más o menos lo que se tarda en construir una autopista en mi país y no dura tanto. Miren, mis chamos, este sitio donde me encuentro es el balcón de San Lázaro, que tiene una de las mejores vistas de la ciudad, sobre todo al atardecer. Miren esta belleza, estoy enamorado de este sitio. Bueno, mis chamos, ahora vamos a ir a conocer la CEO, que es la catedral de acá de Zaragoza. Y es que Zaragoza tiene dos catedrales: la Catedral del Salvador, que es la que les voy a llevar a ver ahora, y la del Pilar, que les mostré antes. Esta iglesia es una iglesia muy antigua, es la primera catedral de acá de la ciudad y fue construida aproximadamente en el siglo XII y después tuvo varias modificaciones. Originalmente era de estilo románico, pero bueno, ya ahorita tiene partes góticas, renacentistas y de todo. La Catedral de Zaragoza, o CEO, es posiblemente la iglesia más importante históricamente hablando de la ciudad. Data del siglo XII y es Patrimonio de la Humanidad desde el año 2001. Fue durante siglos el sitio de coronación de los reyes de Aragón y hoy dicen que es de las iglesias más bonitas de la ciudad. Lamentablemente estaba cerrada durante mi visita, pero nada más admirar los decorados mudéjares de su exterior ya vale la pena. Bueno, vamos a seguir conociendo la historia de Zaragoza, ahora visitando las ruinas del teatro romano de acá de la ciudad. Bueno, la verdad el museo no está muy interesante, pero las ruinas del teatro sí que están preciosas, vale muchísimo la pena. Hay muchas pasarelas que te permiten recorrer todas las ruinas y vale la verdad la pena venir y ver esto porque está muy bonito. Miren, mis chamos, esta es la Plaza España de acá de Zaragoza. No es tan espectacular como otras de otras ciudades, pero la verdad que está muy bonita. La ciudad de Zaragoza está llena de palacios renacentistas. Muchos se conservan hoy día y se pueden visitar algunos. Sin embargo, para mí el más bonito es el que vamos a conocer ahora.
El Patio de la Infanta es un espectacular patio renacentista que data de 1550 y que era el patio del Palacio Saporta. Hoy en día se encuentra en la sede central de Ibercaja, fuera del casco histórico de la ciudad, ya que el palacio fue demolido en los 80s y es una hermosa sala de exposiciones. El patio de la Infanta de verdad que está muy bonito. Lo único malo es que está un poco lejos de la zona histórica, hay que caminar como 1 kilómetro para llegar allí, pero creo que vale la pena que la visita sea rapidito. Y bueno, lo bueno es que la entrada es gratuita, así que aprovechenlo. Mira, mis chamos, detrás de mí se encuentra la sala de exposiciones La Lonja, que era la lonja de mercaderes de acá de Zaragoza. Esta era la antigua lonja de mercaderes de la ciudad y hoy, junto con el Museo Goya, que no les pude grabar porque no está permitido, pero que se los recomiendo, es una de las más hermosas galerías de la ciudad. Bueno, mis chamos, y con esta vista increíble de Zaragoza quiero despedir este vídeo. Espero que les haya gustado esta ciudad tanto como a mí, que de verdad me dejó enamorado. Recuerden suscribirse a mi canal, comenten qué les ha parecido y los espero en un próximo vídeo. Chao, mis chamos.